Hola, buenas noches. Gracias por escoger la mesa redonda para informarse a esta hora. Hoy le ofreceremos un diálogo exclusivo que tuvimos periodistas, blogueros y jóvenes estudiantes de periodismo la semana pasada con el activista social y fundador de Wikileaks, Julian Assange, que se encuentra, como usted conoce, recluido en la embajada ecuatoriana en Londres hace más de 400 días. Un diálogo exclusivo, digo, porque fue bien interesante el intercambio que hubo, la información que él contó allí sobre su caso y sobre varias opiniones de temas que tienen que ver con nuestro país y sus pronunciamientos sobre varios asuntos. Fue la actividad docente final de un curso, de un taller de ciberperiodismo que sucedió la semana pasada en el Instituto Internacional de Periodismo, y gracias a lo promovido por el editorialista de la jornada, Pedro Miguel Arce, profesor de ese curso, se pudo dar este importante diálogo. Estaremos ofreciéndole la videoconferencia entera de lo que sucedió allí, pero antes comentaremos la importancia que tiene este diálogo para los profesionales de la comunicación en Cuba. También lo que él habló, elementos bien interesantes de los que podemos aprender en lo que tiene que ver con el desarrollo comunicacional nuestro en las redes sociales y en Internet. Para ello he invitado a dos especialistas que además estuvieron en la videoconferencia y tienen opiniones interesantes sobre el tema. Las buenas noches a Rosa Miriam Elizalde, colega, amiga, fundadora y editora de Cuba Debate. Gracias por estar aquí con nosotros. Y también a la profesora de comunicación y periodista Milena Recio. Muchas gracias también por estar aquí, además asistente al curso al que algunos asistimos gracias a la intermediación y a la promoción del Instituto Internacional de Periodismo. Ya usted lo sabe, Julian Assange conversó con periodistas cubanos, condenó el bloqueo, usó un lazo amarillo también para recordar y solidarizarse con la causa del pueblo cubano para el regreso de los 4 héroes que aún se mantienen en Estados Unidos. Ya sabe el tema, quédese con nosotros. Efectivamente, entonces estaremos conversando primeramente sobre la experiencia de este curso de ciberperiodismo. Un curso bien interesante en que se debatió sobre las responsabilidades éticas de los blogueros sobre varios temas, y el ejercicio final fue precisamente este encuentro virtual con Julian Assange, en los que los periodistas y los asistentes pudimos hacerle algunas preguntas al activista social. Y quisiera empezar con Milena, que me cuente sobre la importancia de este ejercicio docente final y cómo fue que finalmente llegamos allí. Bueno, yo creo que llegamos por la buenísima voluntad de Pedro Miguel en primer lugar y de Julian Assange. Ellos dos combinaron sus esfuerzos de solidaridad en primer lugar para que un curso que de otra manera hubiera sido quizás un curso de entrenamiento fugaz, como muchos otros que se imparten en el Instituto de Periodismo, tuviera la calidad y tuviera la trascendencia que finalmente no solo tuvo para quienes estuvimos en ese momento ahí con Julian Assange y con Pedro Miguel, sino probablemente para toda Cuba. Porque, bueno, quizás hablemos de eso después. Yo en principio pienso que fue una oportunidad de engrosar un poco el diálogo global desde la isla, desde Cuba, desde este pequeño mundo que nos hacemos diariamente en plano no solo de la comunicación, sino también de las ideas políticas, de cómo observamos el mundo contemporáneo. Así que fue un lujazo para todas las personas que estuvieron ahí. Fue la posibilidad de ubicarnos, repito, en un plano de globalidad que genera muchísimas otras, o deriva en muchísimos otros análisis que podrían ser hechos a partir de este evento. El instituto, como tú sabes, se dedica fundamentalmente a la formación, a la capacitación de estudiantes, de periodistas, pero obviamente también en los últimos tiempos cada vez más acogemos la formación para jóvenes, blogueros, jóvenes que sin tener una formación profesional. ¿Qué es un joven bloguero? Un joven bloguero es un bloguero que además es joven. Parece una bobería lo que acabo de decir, pero no lo es, porque generalmente se trata de personas que tienen necesidades de expresión, de comunicación, que utilizan la red para dialogar con su mundo inmediato, las cosas que nos ocurren en Cuba, fuera de Cuba, para dinamizar ideas, para discutir, dialogar. Han escogido probablemente esta plataforma blog o esta aplicación de la web, que como ustedes saben
se complementa, está dentro del gran flujo de la web 2.0, de esta era de la web 2.0 que ya está a punto de fenecer, pero que ha tenido mucha importancia. Son ellos de alguna manera periodistas, o de muchas maneras periodistas, aunque no tengan formación profesional, y a eso me refería. El instituto ha tenido necesariamente que asumir, y por suerte que lo es. Claro, asumir el hecho de que el periodismo es una profesión que cada vez más se sale, es una manera de pensar la realidad que cada vez más se sale del marco estrecho de una profesión universitaria y que empieza a ser un poco el patrimonio de la sociedad, porque los medios digitales lo permiten, porque la sociedad lo necesita, es un diálogo, transparencia, multiplicidad de voces. Así que en nuestro afán de capacitar a comunicadores hemos entendido también que los blogueros, las personas que están empezando a asomarse a este mundo, que todavía en Cuba podría llegar a ser mucho más impactante, necesitan también nuestro acompañamiento y lo hacemos con mucho gusto. Y en este caso, por supuesto, mejor, porque tuvimos la posibilidad de contar con una persona como Pedro Miguel coordinando ese curso y el cierre de oro de este diálogo con Julian Assange, que por supuesto se desbordó del propio curso, ¿no? Y de los límites de aquella pequeña aula que luego verán los televidentes, donde hubo un nivel de hacinamiento, los muchachos se tuvieron que sentar en el piso, pero que fue mucho más amplio porque muchos estaban al mismo tiempo tuiteando, contando en las redes sociales y algunos hasta escribiendo en simples blog de notas, decía también Juana Carrasco cuando lo contaba en el diario Juventud Rebelde. Y Julian Assange, ¿por qué es tan importante dialogar con este hombre? Es una persona que se ha hecho famosa por enfrentar a poderes que les conviene ocultar determinadas acciones. Wikileaks, el portal que él fundó junto con otro grupo de personas, pues ha develado los crímenes de guerra que Estados Unidos ha realizado a nivel del mundo a partir de iniciativas individuales como la de Bradley Manning o Edward Snowden. Wikileaks entonces se convirtió en el blanco de la necesidad del poder en Estados Unidos por borrar ese portal y individualizado en el papel de Julian Assange. No obstante, muchos especialistas afirman que Wikileaks ha cambiado la manera en la que entendemos el mundo, la información y el periodismo. ¿Qué crees tú, Rosa Miriam, sobre esto? Sí, absolutamente. Antes yo quisiera decir algo, o sea, no es casualidad que Pedro Miguel en su curso con el instituto y la colaboración también del periódico La Jornada que lo trajo a La Habana, fuera quien de alguna manera abriera el puente de comunicación con Wikileaks. Pedro Miguel fue quien negoció para La Jornada los cables de Wikileaks relacionados con México. Y esos cables llevaron incluso a la expulsión de México del embajador de los Estados Unidos. Ese fue un escándalo de proporciones mayúsculas. Y Pedro Miguel, que es un hombre, además viene de una tradición familiar de poetas, su padre, Manuel José Arce, es uno de los grandes poetas discípulos del Nobel guatemalteco Miguel Ángel Asturias, es también, cosa rara, un gran ciberperiodista, o sea, el hombre que inauguró o fundó La Jornada ya con las nuevas tecnologías en el año 84, es decir, nada más y nada menos que eso. Y entonces, de esa mano llegamos, por supuesto, era ineludible que ese curso de ciberperiodismo donde estaban participando los compañeros terminara nada más y nada menos que a las puertas de Julian Assange, persona con la que él tiene una relación personal, persona a la que entrevistó en junio, una entrevista maravillosa, donde Julian explicó muchas cosas, pero Miguel siempre dice que es muy difícil que la prensa trate de manera respetuosa o cercana, o por lo menos sin ese hálito de criminal de guerra con que se le trata. Y cuando es un héroe, ¿no? Ayer incluso, ¿cómo se le trató en la videoconferencia? Exactamente. Hasta aplausos. Ayer incluso el propio Greenwald, el periodista de Guardian, decía en una entrevista para Página 12 que es un héroe. O sea, si todo lo que hemos visto en los últimos tiempos ha ocurrido, ha tenido lugar, se ha empezado a transparentar lo que sabíamos, que era el espionaje de los Estados Unidos, no solo a todos los países del mundo, sino a sus propios ciudadanos,
cómo nos mintieron, cómo nos mienten cotidianamente frente a las guerras que inician, frente a los pretextos que utilizan para controlar al mundo, y no solo al mundo por razones con el pretexto del ciberterrorismo, sino como lo probó los documentos de Wikileaks y también las revelaciones de Snowden. Es decir, la atención fundamental de los Estados Unidos es las empresas competidoras de los Estados Unidos y tratando de ganar posiciones de poder. Y en medio de todo eso está Julian Assange, que le ha hecho efectivamente un gran servicio. Yo no diría tanto que al periodismo, aunque también, porque aportó las pruebas que después han sido utilizadas incluso en tribunales para una serie de procesos contra los Estados Unidos y dar toda esa argumentación. Yo creo que la humanidad, en el sentido de, Fidel lo decía en una de sus reflexiones, ha puesto de rodilla al imperio, y efectivamente lo puso de rodilla, porque una cosa es lo que sabemos, lo que se especula, lo que suena un poco en las catacumbas del pensamiento hoy alternativo, y otra cosa es decirlo a la luz con los documentos probatorios de todos esos crímenes y sobre todo de toda esa diplomacia pública que se utiliza para al final justificar el genocidio, como lo hemos visto en muchísimos países en los últimos años, desde Irak para acá. Bueno, sin duda son muchas lecciones las que tiene Julian Assange, Wikileaks y toda esta experiencia desde el punto de vista mediático, pero también blogueros, periodistas, jóvenes, estudiantes, aprendimos mucho después de este diálogo y lo vivimos como eso, no como la oportunidad de quien escucha a una persona famosa, sino ahora no solo es famoso por lo que ha hecho, sino también que es una persona cercana a nuestras causas y que demostró un nivel de información amplísimo sobre las causas que tiene Cuba. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. Este miércoles y jueves en la Mesa Redonda, modificaciones en la competencia de los tribunales y otras medidas relativas al proceso penal. Nuevas decisiones sobre la competencia de los tribunales a los diferentes niveles en el país y otras medidas recién adoptadas relativas al proceso penal serán informadas el miércoles en la Mesa Redonda por representantes del Tribunal Supremo Popular y la Fiscalía General de la República. El jueves, el programa será dedicado a responder las opiniones y preguntas que, sobre el tema, realicen los televidentes y radioyentes. Si usted desea participar con su criterio, puede llamar desde hoy y hasta el jueves al teléfono 646-5900 en horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. También podrá llamarnos el miércoles durante la transmisión del programa de 7 a 8 de la noche al teléfono 831-2484. Puede además dejarnos su opinión en el correo mesaredonda@enet.cu y en los sitios web de la Mesa Redonda y Cuba Debate. Acompáñenos miércoles y jueves en la Mesa Redonda. En un artículo contando lo que sucedió el jueves pasado en el Centro de Información para la Prensa sobre este diálogo con Assange, Milena Recio, acá escribía sobre el lazo amarillo que llevaba Assange, un lazo que resultaba ser una especie simbólica de fe de vida. Sigo aquí, sigo dando batalla, quería decir, y estoy enterado de lo que ustedes desean obtener con este lazo. Fue su mejor manera de decir buenas tardes a ese pequeño grupo de cubanos que lo ovacionó como a una celebrity y lo admiró como a un héroe. Assange identificó el bloqueo contra Cuba con el bloqueo que se ejerce contra Wikileaks. Comparó su encierro con el de los 5 cubanos que penetraron organizaciones terroristas de la Florida y fueron sometidos por eso a juicios políticos y condenas desproporcionadas. 4 de ellos todavía sufren el castigo sádico en Estados Unidos. Emocionante, Milena, escuchar a Julian Assange. Por lo menos así lo sentí yo, que estuve allí. Escuchar a Julian Assange refiriéndose a causas que pudieran resultarle tan lejanas y sin embargo no lo son. Porque una cosa es tener una empatía con gobiernos como Ecuador, que tanto favor le ha hecho a partir de una posición soberana desde el punto de vista político y darle asilo en la embajada y en el propio país en caso de que consiga un salvoconducto para salir de la embajada. Y también importante que se refiera a las causas de Cuba. Pero también nosotros hemos aprendido de este diálogo, sobre todo lo que tiene que ver con lo que tú hablas al principio, de los blogueros, de las nuevas formas de comunicación, de cuánto Cuba debe aprender de las nuevas formas de comunicación. Y creo que también Assange nos ha enseñado un poco sobre esto. Mira, Cristina, yo insisto en la idea de la globalidad, porque me parece fundamental. O sea, lo que vivimos allí en este momento, los que estuvimos allí, los que tuvimos la posibilidad de estar ahí, como tú decías, en un lugar pequeño, calculo que no más de 50 personas estábamos allí, tocamos el mundo
y tocamos los temas de la agenda más prominente que hoy mismo circula desde el punto de vista informativo, pero sobre todo desde el punto de vista de cómo vamos a organizar este mundo para hacerlo vivible. Rosa lo decía, de lo que se trata todo esto es del valor de la información ubicada donde tiene que ser ubicada para que el mundo, para que en el mundo fluyan las cosas de manera justa. De alguna manera, Julian Assange nos enseña sobre transparencia, sobre confidencialidad, sobre libertad, sobre la forma en que la información conforma, valga la redundancia, nuestra manera de vivir. De modo tal que, te insisto, cuando apareció en la pantalla la imagen de Julian Assange, yo misma, por supuesto, fui un poco partícipe de la emoción, pero me dediqué a mirar a mi alrededor y vi a más de una persona no solo aplaudir, sino probablemente sentir con mucha fuerza que el elemento del lazo, el lazo amarillo, nos unía, nos conectaba y conectaba una causa que puede uno sentirla como muy endémica, ¿verdad? Muy de nosotros, muy cubana, con una causa que iba mucho más allá. Así que en ese sentido, y que además ha sido una causa cuya matriz ha sido precisamente, es decir, que se basa precisamente en defender el derecho a la información, que ha sido obliterada, que ha sido ocultada, que ha sido trastornada, para que nunca sepamos, o para que el público norteamericano sobre todo no sepa exactamente qué fue lo que pasó en ese juicio, en ese caso. Ya te digo, yo pienso que lo fundamental ha sido esa posibilidad de tocar, de relacionarnos con un tema donde Cuba se reconoce en toda su magnitud y los temas de Cuba se ven en toda su magnitud. ¿Qué crees tú, Rosa? ¿Cuál es el principal saldo que nos ha dejado, tú que conoces bien las redes, que has trabajado intensamente, que fundaste, construiste y todavía mantienes junto a un equipo de gente, el sitio Cuba Debate, uno de los más importantes que hay en Cuba? ¿Cuál es el principal saldo que puede tener este diálogo? Mira, para mí también hubo como cruces de emociones muy fuertes. No te olvides que cuando el mundo, el gobierno de los Estados Unidos satanizaba a Julian Assange y montó la cacería más grande que se ha visto en la historia, yo creo que después de Bin Laden, y la izquierda, la ultraizquierda paranoica, trataba de buscar dobles y terceros cosas detrás de este hombre, este país apoyó. Fidel Castro en sus reflexiones, cosa que él no ha olvidado. Y él, como dijo Pedro Miguel varias veces conversando sobre estos temas, no ha olvidado tampoco que es Latinoamérica la que le ha abierto las puertas. Y ahora hemos estado viendo incluso las posiciones de Dilma Rousseff frente a las revelaciones de Snowden, su actitud tan digna, su prédica internacional de tratar de construir otros espacios que permitan salir de esa red que ha construido Estados Unidos para atraparnos en ella y vigilarnos todo el tiempo. Y entonces eso por una parte, y por otra, algo que para mí fue extraordinario es ver un grupo de jóvenes cubanos, muy jóvenes y muy talentosos, que lograron un imposible casi. Es decir, en un país con una tan débil infraestructura, lograr esa transmisión que vamos a ver con una calidad bastante aceptable dentro de los niveles y estándares internacionales, pero probablemente con las tecnologías más precarias que se puedan encontrar en este país. Lo que demuestra lo que sabemos, es decir, el talento, la preparación que hay. Y la otra cosa, Julian Assange abrió allí una tribuna antiimperialista. Allí el discurso era un discurso profundamente anticapitalista. Y esos muchachos lo celebraron como ellos, y como dijo Julian Assange, esta al final es nuestra historia, es la historia que nos conecta. Y hay que contarla definitivamente. Efectivamente, y fue realmente, por eso fue mágico, por eso es hermoso y por eso estábamos todos tan felices cuando estábamos ahí. ¿Cómo estarán ustedes si se quedan la próxima media hora para que vean esta videoconferencia? No está grabada para una transmisión televisiva, es un intercambio vía Skype. Usted verá en la
parte inferior de la pantalla de su televisor, lo que está sucediendo aquí en La Habana y la figura de Julian Assange la mayor parte del tiempo. En un momento determinado de un intercambio, yo que fui parte de ese grupo le transmito algunas preguntas que partieron precisamente del taller que se dio la semana pasada y él opinó sobre varios temas. Independientemente de las dificultades técnicas que ustedes puedan tener en esa transmisión, lo importante es el contenido, lo importante es lo que él dice y lo importante es lo cerca que sentimos ese día a Julian Assange de los cubanos. Vuelvo mañana, la mesa redonda está todos los días para usted y recuerde que como es redonda, siempre habrá un lugar para usted. Hasta un próximo encuentro, que tenga buenas noches. Julian, buenas tardes allá en Londres. Llegué a Cuba en un momento en que este pueblo está lanzando una campaña para la liberación de 5 rehenes tomados por Estados Unidos. Julian, I came to Cuba in a moment when they are involved, these people is involved in a campaign to get the release of 5 Cuban who are hostages and held in the United States. Y la circunstancia de estos hombres que han buscado evitar el terrorismo real, que han combatido el terrorismo de verdad. And the circumstance for these people, these men who has been fighting against the real terrorism, me recuerda inevitablemente la circunstancia por la que está atravesando Manning, brings to my mind inevitably the circumstances to which Manning is subjected right now. y me recuerda la situación de Edward Snowden, And it also brings to my mind the situation of Edward Snowden, y me recuerda tu propia situación, and it also calls into my mind your own situation. y veo que hay muchos luchadores que están siendo víctimas de la hipocresía de Estados Unidos. And I see that there are many fighters who have been victims of hypocrisy from the part of the United States. Luchadores por la verdad, luchadores por la paz, luchadores por la transparencia. Fighters who are fighting for and struggling for the truth, fighting and struggling for transparency. Tú sabes que Cuba ha sufrido un bloqueo en todos los órdenes y particularmente en el orden informático. You know that Cuba has been submitted to a blockade which has comprised all the fields, and particularly the informatic fields. Si fuera necesario brincar ese bloqueo y explicar a esta audiencia la importancia de la lucha de Wikileaks y de tu propia lucha, If it could be possible to overcome this blockade and inform to this audience the importance of WikiLeaks and the importance of your struggle, yo citaría las palabras de Fidel Castro, I will quote Fidel Castro, quien en una entrevista en agosto de 2010, who in an interview in August 2010, poco después de que Wikileaks dio a conocer los papeles de Irak y de Afganistán, just a little bit after WikiLeaks made public papers about Iraq and Afghanistan, le decía a la directora general de nuestro diario, de La Jornada, a Carmen Lira, I was telling the director of our newspaper, Ms. Carmen Lira, refiriéndose al trabajo de ustedes, referring to the work you are carrying out, ¿te das cuenta, compañera, de lo que esto significa? do you realize, comrade, what these mean? Internet ha puesto en manos de nosotros la posibilidad de comunicarnos con el mundo. Internet has put in our hands the possibility to communicate with the world. Con nada de eso contábamos antes. We didn't account for anything like that before. Estamos ante el arma más poderosa que haya existido, que es la comunicación. We are having in our hands the weapon which is the most powerful one, which is communication. Poco después, en la entrevista que concedió a Telesur, A little bit afterwards, in an interview he offered to Telesur, Fidel Castro reiteró esas opiniones y dijo Fidel Castro reiterated his opinion, and he also added que gracias al poder de la comunicación y la transmisión, that thanks to the power of communication and transmission, no harán falta las revoluciones más. we would need no more revolutions. Y consideró And he considered que a Wikileaks habría que levantarle un monumento. that WikiLeaks deserved a monument.
Con estas palabras, Julian, te doy la bienvenida a Cuba porque sé que estás aquí en un sentido mucho más estrecho de un enlace de Internet. And with this word, Mr. Assange, I give you the welcome to Cuba because I know you are closer to us than being under the link of Internet. Thank you, Pedro. Can you hear me, Cuba? Muchas gracias. All right. Cuba, hola. For the moment, at least, we managed to pass through the blockade around the embassy, up into space, across the world, Por un and momento al menos podemos down romper este bloqueo, past the blockade pasar on este Cuba. bloqueo a través de una embajada que está atentando contra Cuba. So this moment that we have Así que este momento together que estamos teniendo juntos refleja algo que está something pasando en el important mundo, happening in the world, which is porque way to permite bring romper un bloqueo inmoral como el que está sufriendo Cuba, y es algo que Wikileaks ha estado tratando de superar coercive, and so bring about y traer un nuevo tipo de solidaridad y traer un nuevo tipo de conjunción entre las personas que están luchando por una misma causa. and once being Y es una forma de unirnos a todos para luchar por estos valores. unite together. The situation that La Cuba situación has que Cuba ha faced estado in the last enfrentando en 50 los últimos years 50 años es is muy very interesante interesting, para mí, es to muy me. importante It's very para mí, close to me, because porque yo he estado I luchando have been contra un fighting bloqueo a contra mi blockade organización by y mi gente organization por and my 3 people años, y Cuba ha estado for enfrentando un about bloqueo 3 years. que ha durado 50 años. Cuba has fought. Y hay algunas similitudes y hemos aprendido de las cosas que Cuba ha estado enfrentando en este tipo de asuntos, con determinación, con principios y con unidad, And with unity, but pero also también con mucha with a inteligencia. lot of cleverness. De la una manera similar, nosotros tenemos que enfrentar el bloqueo que ha estado sufriendo Wikileaks con determinación, con nuestros principios y con una claridad ética. Y la razón de este bloqueo contra Cuba, yo sé que no tengo por qué decírselas, es porque están en contra de que Cuba quiera tener su propia determinación. Y el deseo que tienen ellos de bloquear a Wikileaks viene de una sola cosa, de evitar que Wikileaks hable con libertad acerca de las cosas que ha hecho Estados Unidos. About the United States. Y tener una autodeterminación en lo que estamos diciendo es lo principal. And similarly, Es lo mismo Cuba to have la autodeterminación que quiere tener Cuba para su pueblo. En relación con este bloqueo hemos estado en algo como una guerra contra los Estados Unidos, y esto ha determinado que hemos tenido que convertirnos en una organización que no pudiera estar si no lo enfrentamos de una manera diferente contra Estados Unidos. I do not say that we Una organización perfecta, solo decimos que somos humanos, all of us, y yo no digo que and I Cuba do sea not say una that Cuba nación perfecta, como todas las naciones tienen sus problemas, pero lo que yo sí sé como una organización que ha estado enfrentando un bloqueo durante 3 años es que no se puede frenar nuestra intención, nuestro deseo de ser lo que queremos ser. Nosotros empezamos con el deseo de recolectar y proteger la historia verdadera del mundo, true history of the world. porque es desde la historia lo que realmente nosotros somos y podemos ser, porque esto llama decisiones a partir de lo que nosotros sabemos en el mundo. On what we know. Y si no sabemos lo que está pasando, ¿cómo podemos vivir en este mundo? Nuestra decisión se basa en la verdadera historia, incluyendo la historia de lo que somos, o de lo contrario estaría basada en una ilusión, en una ceguera, en algo oscuro. Y es solamente la decisión de saber quiénes somos realmente lo que nos hará tomar la decisión correcta en este mundo que estamos viviendo. Every other decision is De like hablar de las decisiones como lanzar unos dados ante el futuro. No debe ser una verdad que la realidad, la historia real del mundo sea una amenaza para los Estados Unidos. but it is. Pero así es. We go back Nosotros to comenzamos en el 2010 cuando publicamos miles de documentos que estaban relacionados con la guerra en Afganistán. El Pentágono hizo una conferencia para todo el mundo, le dijo a todo el mundo en ese momento, demandaban que Wikileaks y yo personalmente destruyéramos toda la información que teníamos. Demandaron que destruyéramos todo lo que íbamos a publicar relacionado con el Pentágono.
And they demanded Demandaron también que detuviéramos toda esta resistencia contra la cuestión militar norteamericana. Mr. Assange, thank you very much for this huge opportunity for us, Cuban journalists, and this group of students who are here. Really thank you, and I'm not quite sure if you are aware of how moved we are because you're wearing a yellow ribbon. Thank you very much for that, because it's a very important cause for us. I believe Yo creo en el derecho de estas personas. Soy amigo personal del abogado my lawyer very good friend of mine, Michael. y él intervino en una de las sesiones en el 2009 y yo creo en el derecho de estas personas en su lucha. You have been a victim of media manipulation. You are well aware of the power of the big media to lie. We have many cases like that here in Cuba. One of them is the manipulation of the Cuban 5 trial. What's your opinion about how the Cuban 5 trial was handled by the American media? And do you have any suggestions about how the truth can come through? We live Nosotros vivimos en un estado mediático y las decisiones que tomamos se basan en lo que conocemos. Noam Chomsky has said Noam Chomsky dijo que los medios son como el bastón que puede tener cualquier dictador. the case of the Cuban El caso de los 5 cubanos es un caso muy politizado. Está abiertamente politizado. Nadie puede ser condenado a tanto periodo de prisión dentro de los Estados Unidos, como ha sido el caso de estos 5 cubanos. La Internet nos está ofreciendo una herramienta poderosa para romper contra la manipulación de los medios. Y el éxito y el poder de Wikileaks representa esa posibilidad. For Cuba, it also Y para Cuba representa la posibilidad de decir su propia historia, para que todos los que estén dispuestos a escucharla. But still we have a very big fight on our hands. Todavía tenemos una gran lucha en nuestras manos. The internet permits almost everyone to say what is true. Internet le permite a casi todo el mundo decir lo que piensa que es verdad, But giant distribution companies try and fight the truth by diluting it. pero hay algunas corporaciones gigantescas que están manipulando esta situación. Not simply to censor the truth out of existence, Y a veces se resisten a darle un sentido a esta verdad. but to bury it entirely in a sea of lies. De enterrarla totalmente. Entonces este es el reto que tenemos, enfrentarnos a estas grandes corporaciones como la Disney, la Time Warner, que están manipulando toda la información que está en Internet. Y también que estamos capturados por los Estados Unidos como la máquina de vigilancia más poderosa que existe. This is the fight of our age. Esta es la lucha que tenemos en estos tiempos. We've debated another issue, and we would like your opinion about this next question too. Nosotros debatimos otras cuestiones y quisiéramos saber su opinión con respecto a ellas. Cuban blogger Yoani Sanchez presents herself as part of an independent opposition. La bloguera cubana Yoani Sánchez se presenta a sí misma como una opositora independiente. Nevertheless, WikiLeaks has shown the close relation between Yoani and the American diplomats who work in Havana. Sin embargo, Wikileaks ha mostrado la relación entre Yoani y los diplomáticos norteamericanos en La Habana. The published documents demonstrate that the interview that she says she made to Barack Obama was fabricated. Los documentos prueban que la entrevista que ella le hizo a Barack Obama fue fabricada. All this information is relevant news. Why do you think the big media, mass media, has not informed about it? Toda esta información es importante porque usted cree que los grandes medios han hecho silencio con respecto a esto. All media have an agenda. All media are funded by a particular mechanism, have friends coming from a particular realm. Todos los medios tienen una agenda, todos los medios están enmarcados en los intereses de un grupo de personas. Those media who pretend
that they do not come from a certain perspective are the ones that are the least trustworthy. Y esos medios que vienen de una perspectiva diferente son los que la gente no quiere confiar. But we all must know what the agenda is. We must know what the perspective is. Pero debemos saber cuál es la agenda, cuál es la perspectiva. In this clash of perspectives where we know the agenda, we can distill the truth. Y en este choque, cuando sabemos la agenda, podemos destilar la verdad. Of course, the US media is very close to the state in the United States. Por supuesto que los medios norteamericanos están muy cercanos al gobierno norteamericano. Y estos medios son medios del establishment. Y no importa cómo hayan comenzado, siempre terminan sentándose a la mesa con los que representan este establishment. And becoming its agent. Y se convierten en sus agentes. In our publication of the US diplomatic cables, we documented a great range of censorship. En nuestros documentos de estos diplomáticos publicamos muchos cables que tienen que ver con esta situación. Y van a ver que los medios occidentales han borrado párrafos y oraciones de nuestros cables. I must say that Cuba has no need to fear the truth. Yo debo decir que Cuba no tiene necesidad de esconder la verdad, de enfrentar la verdad. The reality of its situation means it does not need to fear the truth. What it needs to fear is lies. La realidad de la situación no causa la necesidad de temer a la verdad. Se le debe temer a la mentira. We can sometimes feel here and there that the truth will sting us. Podemos sentir aquí y allá cómo la verdad se mantiene. But when your big enemy is a sea of lies, the truth is your friend. Y vemos al enemigo hundido en un mar de mentira diciendo que es su amigo. And we can see that in the US diplomatic cables that we released about Cuba. Y vemos eso, hemos visto eso en los cables diplomáticos de Cuba. These were even written from the perspectives of US ambassadors. Esto se escribió incluso bajo la perspectiva del embajador norteamericano. But still, overall, the inside perspective favored Cuba's struggle. Y siempre una generalidad que va a caer dentro de la perspectiva de la lucha cubana. In relation to people like Sanchez, I have seen this in many different countries. En relación con Joanny Sánchez, he visto esto en algunos países, en diferentes países. There are problems with all countries. Hay problemas. It is important for people to talk about the problems in their country. Y es importante que las personas hablen de los problemas en sus países. But it is also extremely important to not become a puppet of another country. Pero también es importante no convertirse en un títere de otros países. To become corrupted in that way. Corromperse en ese sentido. Funding of opposition voices by the US government, by the Swedish government, and others has had a very negative effect. Darle fondos a las voces opositoras y a otro tipo de elementos tiene un efecto muy negativo. Because now when we see a Cuban blogger saying something about Cuba, we don't know what is their agenda. Porque cuando vemos a un bloguero decir algo sobre Cuba, no sabemos cuál es su verdadera agenda. Are they complaining about a matter that is genuine and should be reformed? Si están quejándose de un asunto que sea genuino, real. Or are they effectively a propaganda agent of the United States? O se están actuando como un agente de propaganda para los Estados Unidos. This behavior I'm not speaking about this particular case because I don't know the details, but this behavior in general of accepting money and resources from the United States tarnishes
all people who have complaints. Hablando de este caso en particular, pero esta actitud de recibir dinero para publicar cosas generalmente removing credibility from all of them, de todo lo que even those who are genuine. incluso aunque sea algo genuino. We would like to know a little bit more also about your case, and we have a question about it. Quisiéramos saber un poco más acerca de su caso y tenemos una pregunta con respecto a eso. Anna Ardern has been related with terrorist organizations that are against Cuban Revolution, which are in Miami and who have worked with the CIA for more than 50 years. Anna Ardern ha sido vinculada con grupos terroristas y contrarrevolucionarios de Miami que han estado afectando durante más de 50 años. The accusation that Ardern made against you could be related with her close relation with the CIA. La acusación que Ardern le hizo a usted pudiera estar relacionada con la CIA. I have not been charged. A mí no se me ha acusado formalmente durante estos 3 años. Se me ha tenido retenido para ser llevado a juicio en Suecia. I've just been sentenced to 35 years in prison in the United States. Sentenciado a 35 años de prisión en los Estados Unidos y a mí se me quiere extraditar allá. The only allegation against him is that he provided me with information to communicate to the public. Y de lo único que se le acusaba es que él me proveyó a mí de información para WikiLeaks. No allegation that even a single person was hurt as a result of those publications. No se alega nada de que ninguna persona ha sido dañada por estas publicaciones. No allegation that he received any money for providing us allegedly with that information. No se puede alegar de que él haya recibido ningún dinero por parte nuestra por esos documentos, esa información. No allegation that he wanted to make revenge on the United States. No se puede alegar que él haya querido dañar a los Estados Unidos. Just that he wanted to communicate the truth about the war in Afghanistan and the criminal aspects of U.S. foreign policy to the world. Ha querido hablar la verdad de la guerra en Afganistán y de la naturaleza criminal de los Estados Unidos en esta política. En cuanto a esta acusación que tenía yo en Suecia, que ya se ha desestimado, and this enormous ongoing effort to dismantle the WikiLeaks organization and prosecute me. Y todo este efecto sobre WikiLeaks para tratar de llevarme a mí a juicio. The government of Ecuador granted me political asylum. El gobierno de Ecuador me otorgó asilo político. Now the UK government y el gobierno británico se rehúsa a reconocer este derecho internacional para yo recibir asilo político en Ecuador. Trapping me in the embassy for 500 days. Y me tienen atrapado por 400 días en esta embajada. In relation to the person you spoke about and their activities in Cuba, y en relación con la que usted habló y sus actividades en Cuba, of course I am very interested in that. Por supuesto que estoy interesado en eso. But because the case is also ongoing and legal in its nature, porque este caso sigue y se mantiene en su esencia legal, hay que ver archivos de este caso legal en Alemania y en Suecia. About the intelligence activities against me in those two countries at that time in 2010. Acerca de la actividad de inteligencia contra mí en esos dos países en el año 2010. And if you go to y si usted entra en el sitio de wikileaks.org va a ver 200 páginas que documentan todas estas actividades contra mí. What do you feel about the fact that probably in some moment you may be judged in Sweden or in the United States? ¿Cómo usted se siente acerca del hecho que en algún momento pueda ser juzgado en Suecia o en los Estados Unidos? You've insisted in the need of save yourself and keep WikiLeaks working. Usted ha insistido en salvarse y mantener a WikiLeaks funcionando. Would you think that's possible, even though if you're not there for WikiLeaks? ¿Será eso posible aunque usted no esté ahí para WikiLeaks? When I was in prison, cuando estuve detenido durante 10 días,
se publicaron y se hizo, fue con una cuestión de jocosa, un chiste, de que se publicó más durante esos 10 días que yo estuve retenido que antes. I have complete confidence. Yo tengo toda confianza en las personas de mi organización y pienso que van a continuar realizando el trabajo, aunque yo no esté presente. Es como el caso de Fidel Castro. Como figura tal vez no puede estar dirigiendo el país, pero su autenticidad se mantiene en que el país va a continuar haciendo. In relation to what En cuanto a ser enjuiciados en los Estados Unidos, todos sabemos lo que puede pasar, porque hemos visto lo que pasó con Manning, pero eso no va a suceder. No vamos a permitir que suceda. El gobierno de Ecuador tiene la voluntad política de evitar que eso suceda y nosotros no vamos a permitir que eso suceda. Similarly, when the US De la misma manera que no sucedió cuando el Pentágono nos dijo que teníamos que destruir todos los documentos que teníamos. Eso no sucedió. No lo hicimos. Recibimos más solidaridad y nos hicimos más fuertes como organización. Eso no va a pasar. We Cuban journalists admire the cause of WikiLeaks and your cause. Nosotros, los periodistas cubanos, admiramos la causa de WikiLeaks y su causa. We share your values and we understand your situation as well as the Cuban people. Compartimos sus valores y entendemos su situación como pueblo cubano. What can Cubans do to help WikiLeaks defeat the U.S. blockade? ¿Qué puede hacer Cuba para ayudar a WikiLeaks a derrotar el bloqueo? Very interesting question. Nosotros empezamos enviando cartas al Parlamento, nos dirigimos a diferentes países y pienso que Cuba debe hacer lo mismo, llamar la atención sobre esta situación en los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos. Es lo primero que But speaking specifically, hemos visto que con muchos agentes nuestros, con muchos gobiernos se les ha estado investigando, se les ha estado siguiendo. Nosotros hemos informado a todas esas agencias lo que ha estado pasando con nuestras personas. En el caso de Snowden, ayudamos a que saliera de Hong Kong para estar con seguridad en Rusia. that has not made us the favorite media organization of the world in Washington. Eso no nos ha hecho la organización de los medios más favorita en el mundo. No nos ha convertido en eso. If you want Si quieren ayudarnos con cosas concretas, hablen con las personas que nos conocen acerca de toda esta situación. Yes, we have talked to Pedro Miguel. We've had a very productive workshop with him. He has told us a lot about WikiLeaks, Edward Snowden, Bradley Manning, yourself, and it's been a very, very interesting week because we've known closer your story. Hemos hablado con Pedro Miguel, nos ha contado durante esta semana muchas cosas acerca de WikiLeaks y hemos estado más cerca de lo que es WikiLeaks. In a way, WikiLeaks has already helped Cuba because has demonstrated with the leaks that you've done a bunch of things that the United States is doing against Cuba. De cierta manera, WikiLeaks ha ayudado a Cuba porque con lo que usted ha publicado hemos tenido conocimiento de ciertas cosas que los Estados Unidos han estado haciendo en Cuba. The documents are the proof of things that we already know that are happening but are very important for us. Estos documentos son la prueba de cosas que sabíamos que estaban pasando. Por eso es que son tan importantes para nosotros. But we would like your opinion or maybe information that we don't know about. What can WikiLeaks do to help Cuba to defeat the U.S. blockade? Pero quisiéramos saber su opinión para que nos diga qué puede hacer WikiLeaks para ayudar a Cuba a derrotar el bloqueo. Cuba has a lot more experience with this. You know, I think we have a lot more to learn from Cuba about how to deal with the blockade. But we've been in the past 3 years fighting this, and I suppose there are perhaps some lessons about how WikiLeaks has been fighting its blockade. Hemos estado luchando durante los últimos 3 acerca de cómo luchar contra el bloqueo. WikiLeaks ha estado haciendo esto. But it's been hard work for us to fight a blockade that has taken 95% of our revenue over 3 years. And contra un bloqueo que ha tomado el 95% de nuestras ganancias. Together with many other types of attack.
that the U.S. government has made. Conjuntamente con otros muchos ataques que los Estados Unidos han estado haciendo. And to do this for to do this for 50 years. Y haber estado haciendo esto durante más de 50 años ustedes. When you're only 80 miles from the coast of Florida, I am immensely impressed. Estando solo a 90 millas de los Estados Unidos, yo estoy altamente impresionado. I know something of how hard it is, but I do not know what it is like to do it for 50 years. Es algo que uno hace, pero no sé cómo ustedes lo han podido hacer durante 50 años. But I think this point of the right to economic sovereignty and economic self-determination. Y pienso que este punto de la economía, la soberanía en la economía es importante. And the right to informational sovereignty and informational self-determination. A la soberanía en cuanto a la información y la autodeterminación. And these being an international right, the international community must try and enforce for everyone's benefit. Es un derecho internacional, un derecho que la comunidad internacional tiene que hacer. A right that must not be abridged, at least without the authority of the UN Security Council or other international bodies. Pero no se va a crear este puente si no hay al menos una intervención de las Naciones Unidas o de organizaciones importantes. This is a right that many people can agree on. Esto es un derecho en el que muchas personas van a estar de acuerdo. No organization wants to have what is being done to WikiLeaks happen to them. Ninguna organización va a querer que le pase a ellos lo que le ha estado pasando a WikiLeaks. And no country and no people want to be blockaded in the appalling manner in which Cuba has been blockaded. Ninguna persona, ningún país va a querer estar bloqueado como lo ha estado bloqueado Cuba. But that said, Dicho esto, blockade is not all bad. el bloqueo no está terminado. Within WikiLeaks, it has caused us to diversify. Y lo que ha hecho en WikiLeaks es que nos ha permitido diversificarnos, To have many different economic relationships. So when one is grabbed by the United States, we can continue to survive. y tenemos muchas relaciones económicas, así que cuando una es tomada por los Estados Unidos, el resto nos permite sobrevivir To become self-reliant. para ser autosoportados. And I also see this happening in Cuba. Y veo que esto también ha estado pasando en Cuba. Mr. Assange, your example is your strength, or your determination is an example for us. Su fuerza y su determinación es un ejemplo para nosotros. We thank you for your time. It's a huge opportunity for us. Le agradecemos su tiempo, es una gran oportunidad para nosotros. And we cannot thank you enough Y for no wearing podemos darle today suficientes gracias por haber a estado yellow ribbon. hoy llevando un lazo amarillo. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you so much. Keep fighting. Never give up. Julian, hay aquí decenas de jóvenes cubanos con mucho talento, con mucha pasión periodística, We have tens of young youth people here with a lot of passion and a lot of talent in journalism, con mucha habilidad tecnológica. with quite technological abilities. Hay otros no tan jóvenes. There are some others who are not that young. Nos habría gustado ser cientos o miles en esta We would sala, like to have been thousands in this room, pero las limitaciones técnicas, en parte debidas al bloqueo, nos han impedido hacer algo más. but technical limitation, partly due to the blockade, has not allowed us to do more. Yo sé que lo que tú nos has hablado ahora se va a quedar en el corazón y en el cerebro de estas compañeras y de estos compañeros. Y quiero hacer un agradecimiento muy And I especial would like Hello, everyone. to do very grateful
a alguien que ha seguido Somebody who has followed este enlace con mucho interés link with a lot of interest. Y que ha tenido además la educación de no interrumpir en And ningún he has momento. been polite enough not to interrupt us. Me refiero a Barack Obama, And I'm referring to Barack Obama, que sabemos que nos está that escuchando. we know he's listening to us. Yo le deseo verdaderamente que aprenda algo, I really wish him that he should learn something. que aprenda un poco de decencia y de honestidad. He should learn about decency and honesty. Y con esto te digo que por supuesto no vas a ir a juicio en Estados Unidos, And with this, I'm telling you that of course you're not going to be on the trial in the United States, porque sé que hay sociedades que están respaldando la causa de Wikileaks y la tuya, because that I know there are some societies supporting your cause and the cause of WikiLeaks. Espero que esta plática sea el inicio de una relación muy estrecha, muy cordial y muy solidaria And I hope that this talk will be the beginning of a very close relationship and cordial relationship entre Wikileaks y los estudiantes, los periodistas de Cuba, between WikiLeaks and the students of journalism and the journalists from Cuba. y espero que pronto puedas tomar un avión de Quito a La Habana, And I hope that soon enough you can get a plane from Quito, Ecuador to Havana, porque tenemos que tomarnos un trago because we need to have a drink en here esta ciudad in maravillosa. this wonderful city. Muchas gracias, Luis. Thank you very much. Thank you, Pedro. I think many drinks actually will be called for when I get to Cuba. A great many. Es que un trago vendrá bien cuando llegue a Cuba. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias.